Seguimos en constante movimiento y conociendo a distintas personalidades. Y hoy me vine para destacar a una que desayuna, almuerza y cena fútbol, además de básquetbol. Y además que si habría una competencia de cromos, también lo practicaría de manera profesional. Le estoy hablando de la señora Mónica Malavasi. ¿Cómo estás, Mónica? Muy bien, Pablo, muchas gracias. ¿Cómo te introduje? Casi nada. ¿Te gustó, no? Pero es cierto. ¿Sí? Si hay un concurso de cromos, lo quiero ganar siempre. Eso me gusta, pues sos bien competitiva como yo. Sí. Arranquemos hablando un poco de tu vida. Desde muy pequeña empezás a caminar detrás de un balón. Contame cómo es esa infancia. Así es, ¿no? Desde que tengo memoria me apasiona el fútbol. Mis papás me cuentan que de hecho yo aprendí a caminar, comencé a caminar muy pequeñita, tenía 8 meses y comencé a caminar caminando atrás de un balón. Y desde ahí he sido muy hiperactiva toda la vida. Y mis papás me cuentan que cuando estaba pequeña la única manera que me quedara quieta era cuando me sentaba a la par de mi papá a ver los partidos de la liga. Ahí sí me quedaba quieta y en el televisor. Y desde muy pequeña sí me fomentaron muchísimo el deporte. Aquí donde estamos, en la Escuela Madita, que es donde trabajo ahora, llegué en pañales porque mis papás trabajan aquí y entonces desde muy pequeñita me pasaba aquí en las canchas y sí tuve todo el apoyo. Creo que fui una bendecida porque en aquel momento el fútbol no era muy común en las mujeres y mis papás siempre me apoyaron. No te me adelante que ya vamos a ir sobre esa línea. Mónica, ¿tu papá Jorge? Sí. ¿Entrenaba o practicaba con vos jugar a la pelota? Siempre. ¿Tu mamá te miraba y decía, Mónica, ese deporte no es para chicas? Hace muchos años atrás. ¿Cómo lo tomabas ahí en esos momentos? No, pues vieras que siempre me apoyaron. De hecho, mis primeras lecciones de fútbol fueron en el patio de mi casa. Siempre hacíamos mejenga familiar y ahí aprendí el toma y va, la jugada de pared. Entonces siempre jugábamos mi mamá y mi hermana contra mi papá y yo. Y siempre, a ellos les gusta mucho el deporte y siempre me fomentaron eso, en mis hermanas y en mí. Siempre nos apoyaron, nos inculcaron. Aquí en la escuela, cuando comenzamos que nos gustaba la gimnasia, entonces abrieron club de gimnasia, mi mamá es la directora de la escuela, hice porrismo. Yo ahí, ya grande es que logré entender un poquito de la ecuación, porque yo siempre estuve en el equipo de porrismo. Obviamente estaba en el equipo de fútbol, que era mi pasión, pero yo decía, a mí el porrismo no me gustaba tanto, pero yo me acuerdo que no era negociable, era estar en porrismo y ya después ya yo como que fui entendiendo que tal vez mi mamá quería como que balanceara un poquito. Está en fútbol, está bien, yo era la única mujer del equipo de fútbol, pero entonces también que haga porrismo, que era tradicionalmente un deporte, pues de niña, entonces como para balancear un poquito y me permitió toda la vida pues jugar en el equipo de hombres. En aquel momento no había equipos de niñas. Claro, eso ahí donde quería llegar. ¿De qué edades estamos hablando, más o menos? ¿Qué edades eran las que frecuentabas ya detrás de una pelota? Y lo otro es, ¿cómo lo tomaban los chicos? Porque hoy es más normal, vemos escuelas de fútbol combinadas, tanto de chicas como de chicos, la disponibilidad para jugar, ya las camisetas, o sea, todo se ha ido como equiparando en una sociedad que debemos ir entendiendo de que todos tenemos que tener la posibilidad de jugar al fútbol. ¿Cómo eran esas épocas, Mónica? Por ahí un poco más difíciles. Bueno, ¿a quién escogemos? Mónica de primera, Mónica de última, juega muy bien Mónica, ¿cómo era? No, es vacilón porque, bueno, gracias a Dios que sí a mí en casa me apoyaron, pero yo digo, tuve esa bendición y tenía esa bendición también de que mi mamá fuera la directora de la escuela y me permitiera, porque sí conozco amigas que tal vez jugaban y que decían, yo quería estar en el equipo de la escuela y la directora no me dejaba, o los directores decían que no, que era un equipo de hombres nada más. Y así comencé yo y yo era una más de mis compañeros, yo era una más en el equipo, gracias a Dios pues tenía habilidad, entonces me ganaba también el puesto en la cancha aquí en el equipo, porque el primer equipo yo comencé a jugar aquí a los 4 años, ya el equipo de preescolar. Comencé a jugar a los 4 años, me acuerdo que los primeros tacos me los compraron hasta los 5. Pasé un año completo jugando con tenis, seguro mis papás para tratar de entender si de verdad me gustaba.
Me acuerdo cuando me compraron los primeros tacos, que de hecho los tengo en mi oficina porque fueron un premio enorme. Y aquí, como era, yo me jengueaba en los recreos con mis compañeros y pues era parte del equipo, era pues más normal. Cuando tal vez en algún paseo o así había niños jugando, yo era que donde había una mejenga, ahí yo iba a meterme. Y no conocía a la gente y yo decía, ¿puedo jugar? Y me acuerdo que siempre decían, sí, está bien, pero va con el otro equipo. Claro. ¿Verdad? Porque una niña... Te querían hacer menos. Y a mitad del partido. rato, un momentito, vamos a volver a hacer, acomodar los equipos y todo, porque pues bueno, por dicha jugaba bien y así fue. Yo tenía muchísima personalidad, porque para mí, al llegar a hablarle a un desconocido para jugar fútbol, a mí no me importaba y yo nunca me sentí menos, o sea, nunca me sentí como en desventaja por ser mujer, para nada, no, nunca, simplemente sí para los, o sea, y tal vez los niños lo logran entender un poquito más fácil, era más complicado con los papás de los demás, ¿verdad? Porque sí me acuerdo, yo era delantera y metía goles, y me acuerdo a los papás de los porteros de los otros equipos gritarles que como una niña, como una chiquita le metía un gol, que si la chiquita le mete gol va a ver, ¿verdad? Ese tipo de cosas que uno dice, y que sí era distinto. Ya después, ya en el colegio, tal vez conocía a compañeros o amigos en una fiesta que llegaban y decían, yo jugué contra usted y por su culpa me molestaron toda la primaria porque usted me metía goles, que como una mujer le metía goles y demás. Porque no era tan normal, pero bueno, ya ahora yo celebro que cada vez es más normal ver a niñas con tacos, con uniformes y más equipos de mujeres. Producto de eso, bueno, ya llegamos a la etapa del colegio y vas a un país como Estados Unidos, que ya el pensamiento es otro. Llegás ahí y ¿qué aceptación tenés en los equipos femeninos? Sí, bueno, yo me dieron la beca para ir a la universidad y vino en un muy buen momento porque ¿Qué edad tenías, Mónica? 18. 18 años. Porque yo llegué al punto, tenía 19 años cuando me fui. Yo llegué al punto en que ya en la Universidad de Costa Rica había llevado todas las clases que eran en la mañana. En aquel momento en la selección nacional entrenábamos en las tardes. Ahora las selecciones y los equipos entrenan pues en la madrugada para que después tengan todo el día para hacer la jornada. En aquel momento no, en aquel momento se entrenaba todas las tardes. Yo había llevado ya todas mis clases de las mañanas y ya iba a tener que tomar la decisión pues de dejar la selección porque realmente en mi casa y en mi vida la parte del estudio ha sido innegociable, ¿verdad? Y en ese momento me sale la oportunidad de irme y llegué allá a la universidad, fue una beca completa por estar en el equipo de fútbol y estudiar y en la NCAA el sistema está diseñado para que seas exitoso en los dos ámbitos, ¿verdad? Entonces fue para mí un alivio, una bendición enorme que podía, las clases eran alrededor del horario de entrenamientos, que tenía el apoyo de los profesores para cuando tenía que faltar por partidos y demás, está entre los mandatos de la universidad, que si estás representando a tu universidad deportivamente, te tienen que reponer todos los quizzes, los exámenes, los trabajos, te justifican las ausencias. Y bueno, y ahí me desarrollé 4 años y realmente me realicé. Al punto que fuiste elegida como una de las principales jugadoras de la liga. Sí, gracias a Dios en el equipo tuve un rol bastante importante desde el primer año, fui titular, ya el último año fui capitana del equipo y el último año allá los estadounidenses y el deporte estadounidense se fijan mucho en los detalles y les gusta mucho premiar otros esfuerzos, entonces todos los años se elegía en el equipo el All Academic Team, ¿verdad? Buenos estudiantes y demás, pero yo no sabía que existía este premio. Todos los años de la NCAA daba el premio a la mujer del año de la NCAA. Y en la NCAA hay más de 10.000 deportistas, porque no es algo solo de fútbol, en general. Es de todos los deportes en las 3 divisiones, en NCAA división 1, 2 y 3, entonces bueno, cualquier cantidad de deportistas en un montón de universidades. La universidad, y allá se manejan en conferencias, entonces la universidad elige a la mujer del año, la nomina, luego en la conferencia eligen a la mujer del año que va a representar la conferencia y después ahí en regiones, al final de cuentas escogieron 30 finalistas y yo estuve entre esas 30 finalistas de ese premio a Mujer del Año, que no es solo por la parte deportiva, es combinar los logros deportivos con el rendimiento académico y con el liderazgo en la comunidad estudiantil. Entonces, para mí, digamos, creo que ese ha sido de los honores más grandes de la vida, que me hayan elegido como una de las 30
deportistas más destacadas en el deporte universitario. Fue para el año 2013. Yo ya estaba terminando la U, de hecho ese semestre me gradué. Y la NCAA me pagó los tiquetes para ir allá a la ceremonia y un nivel, o sea, cuando me recogieron en el aeropuerto en limusina, al Marriott, en la suite presidencial, o sea, nos trataron todo y yo ahí como que llegué a entender, a ver, el nivel de reconocimiento que nos están haciendo, porque uno lo ve como algo normal y aquí normalmente ese tipo de reconocimientos para las estrellas, o, ¿verdad? Y tal vez, bueno, ahí yo dije, pues chica, es que sí, no es cualquiera el que logra balancear todo y demás, y creo que aquí las prioridades de a quién premias y a quién galardonas así, me parece muy, muy sensato por parte de ellos, porque es premiar lo que ellos buscan como organización, que es que logren balancear todo en su vida. Estabas hablando del reconocimiento que tuviste afuera, Estados Unidos, pero ahora llega también la parte en Costa Rica. Suena el teléfono, Mónica Malabasi está o va a ser parte de la selección nacional. ¿Qué pasa ahí por tu cabeza y qué emociones vivís en ese momento? Porque era devolver un poco a tus raíces y devolver un poco el fútbol que muchos o los cercanos conocieron tuyo, pero desde pequeña. Ya después de los 18, 19, era otra Mónica. Sí. ¿Qué te encontrás ahí? Sí, llegar a la selección nacional siempre fue mi sueño más grande. Desde que estaba aquí en la escuela, pequeñita, siempre mi entrenador, que fue mi entrenador desde los 4 años hasta primera división con Arenal de Coronado, él siempre dijo, yo me puedo morir tranquilo el día que te vean jugar una selección nacional. Y llegué a una selección nacional de baloncesto antes que en fútbol, porque bueno, yo era muy apasionada del fútbol y demás, pero por el tema de que no había casi equipos de mujeres, mis papás comenzaron a impulsarme también en el baloncesto. Y ahí pues comienzan antes los procesos de selección, entonces llegué a una selección nacional de baloncesto, pero pues mi pasión siempre estaba puesta también en el fútbol. Y cuando hicieron la primer visoría eran más de 100 niñas allá en el Polideportivo Montserrat, y bueno, yo fui y al final de cuentas pues recibo la llamada para conformar la selección sub-17. Esto fue por ahí en el año 2004. Y comenzamos a entrenar, entrenamos 2 meses y cerraron el proceso porque FIFA decidió que no iba a hacer el Mundial Sub-17 para ese año, sino esperarse 2 años más para hacer el primer Mundial Sub-17 de la FIFA, femenino. Sí. Y entonces cierran el proceso, mandan a todas para la casa y nos dejan a 4 compañeras. Entre ellas estaba Katherine Alvarado, estaba Raquel Rodríguez, Paola Alvarado, 5, Silvia Betancur y yo. Nos dejaron de la selección Sub-17 en la selección Sub-20 y ahí, bueno, comienzo y para mí, bueno, vestir la camisa de la selección es uno de los honores más grandes que uno puede llegar a tener y representar a Costa Rica, tener ese sueño de luchar por ir a un mundial, que fue de las principales razones que me hizo inclinarme más por el fútbol en un momento de mi vida, por perseguir ese sueño mundialista. Estuve muy cerca en el año 2008. Perdimos la clasificación en penales, allá en Puebla, México, y ese mismo año la selección sub-17 clasifica al primer mundial femenino, que fue en Nueva Zelanda, esa generación de Katherine Alvarado. Sí. La base de esa generación estuvo en el premundial un mes antes, en el premundial sub-20. Llevamos una selección bastante joven, pero sí es de los honores más grandes, y bueno, cuando ya después yo por temas me decidí retirar joven. Sí. Pero ver el desarrollo que ha tenido ahora el fútbol femenino, ver a la selección en un mundial mayor, a mí me llena casi que como si hubiera estado ahí. Para ahí vamos. No te bastó con el fútbol, no te bastó con que de pequeña empezaste a quebrar estereotipos, sino que no solamente jugabas bien al fútbol, sino que empezaste a jugar al básquet y también lo hacías bien. ¿Por qué te inclinas con el básquet? El básquet me encanta, me fascina. Comencé a jugar. ¿Es tu segundo deporte? Sí, ahorita, hoy en día solo juego básquet. Claro. Yo, de hecho, a los 23 años me retiré del fútbol y después de eso me decidí solo jugar básquet. En un momento de la vida, cuando me fui a la universidad, más bien dejé de jugar baloncesto y solo me dediqué al fútbol. Pero sí comencé a jugar en primera división de básquet. Bueno, por muchos años jugué en primera división masculina y femenina. Juegos nacionales siempre jugué baloncesto. Es un deporte que me encanta, que vos sabés que se complementa muy bien. Para mí, yo creo fielmente que todo futbolista
debería aprender a jugar baloncesto, porque los principios tácticos del fútbol los agarras en el básquet, y tal vez en el fútbol si vos no cerrás a la diagonal tal vez no pasa nada, pero en el básquet si no lo haces te meten en la canasta. Entonces ya son movimientos que yo me acuerdo cuando veíamos táctica en fútbol, solita yo me acomodaba y el profe me felicitaba. Claro. Eso ahí es donde tiene que estar, yo ni siquiera lo pensaba, pero porque tenía las bases. Es un deporte que soy distribuidora también, entonces tengo que estar atenta, claro, no solo de lo que hacen mis compañeras, de lo que hace el rival. Hay que ser muy inteligente y eso me encanta. Me gusta muchísimo el baloncesto, a pesar de ser pequeña, gracias a Dios, pues tengo la habilidad y he podido estar en selecciones nacionales hasta el día de hoy, que bueno, ahorita actualmente tuve que tomar la decisión de pedir Hay que parar un poco. Sí, me convocaron y estamos con el campeonato de primera y demás, y le tuve que decir al coach que no contara conmigo para este proceso porque estoy con el bebé y entonces, bueno, son otras prioridades en este momento de la vida. Las más importantes. Correcto. Hablamos de fútbol, hablamos de básquet, ahora continuamos, pero tengo unas preguntas cortas para vos, ¿te animás? Sí, dale. Te digo una palabra y me decís lo primero que se te viene a la mente. Dale, a ver. Tatiana Álvarez. Un ejemplo. El fútbol. Estilo de vida. ¿Dulce o salado? Dulce. ¿El básquetbol? Una pasión. ¿Ser comentarista o ser jugadora de fútbol? Uf, qué difícil. En este momento de mi vida, comentarista. Estas palabras estuvieron muy sencillas. La gente de móvil, de Aceites Móvil, te va a dar y te quiere poner un reto de verdadero y falso. Vamos, a ver. Si lo ganás, te regala un kit de productos móvil. Dale, ¿Listo? Dale, vamos. Vámonos. ¿Es verdad que eres súper sapricista? Falso. Me desconocen en la familia. Cuando era pequeña, ¿dejaba de comer y se enojaba cuando perdía su equipo? Verdadero. ¿Qué pasaba? ¿No comías? Se me quitaba el hambre. ¿Muchas horas? Las ganas de todo, ¿no? Ya te digo que no me gusta perder. ¿Sos de un carácter muy fuerte? Verdadero. ¿Qué te enoja? Bueno, muchas cosas me llegan a enojar. ¿Una? Cuando no hay lealtad, me enoja mucho. Cuando no hay lealtad. Cuando no hay lealtad, Okay. la deslealtad. ¿Te hubiera gustado jugar en primera en un equipo de hombres? Era mi sueño, verdadero. Era mi sueño de niña. Mi sueño de niña era jugar con la liga. Recibir una asistencia de Wilmer López. De Wilmer López, ok. Arrancaste de deportista, te fuiste a Estados Unidos, llegaste a la selección nacional, pero después hay una etapa en tu vida, que es a la que quiero adentrarme y quiero que me lleves, que es una que quebró los estereotipos de este país, que es la de comentarista de fútbol. Contame cómo llegó esa oportunidad. Llegó pues de la nada. Me comentaron que en Canal 13 iban a comenzar a transmitir fútbol femenino, pues el año de cara al Mundial Mayor, que Costa Rica había clasificado, y que querían hacer una nómina de solo mujeres, que se comentara, la que comentara fuera mujer, que quien dirigiera entrevistas, e incluso que querían una narradora. Me lo comentó un amigo que trabaja en Canal 13 y me dijo, ¿usted se anima a ser comentarista? Yo le dije, pues nunca lo he hecho, pero yo me animo. A ver, me encanta hablar y me encanta el fútbol. Entonces fue una buena combinación. Creo que si me hubieran puesto a comentar de algo que no sé, que no conozco, pero el fútbol ha sido mi estilo de vida toda la vida. O sea, entonces es algo que conocía mucho y bueno, comencé en el fútbol femenino, transmitiendo los partidos de fútbol femenino del campeonato nacional. Conocía muy bien a todas las jugadoras, hacía poco tiempo me había retirado, estaba casi recién retirada, entonces pues ahí fui ganando experiencia y siempre, como todo en mi vida, o sea, cuando comienzo a hacer algo, pienso en grande, claro, y ahí me pongo metas altas, y siempre dije que quería llegar a trabajar en Teletica en algún momento y que yo creía que yo podía llegar a comentar también fútbol masculino, claro, no solo femenino. Y bueno, ahí en Teletica varias veces me llamaron, me invitaron a ir a comentar partidos de la final del Mundial Femenino, de eliminatorias con la selección nacional femenina. Y ahí fui como invitada, comentarista invitada en algunas transmisiones, hasta que pues se abre la oportunidad de llegar ya a Televisora de Costa Rica, trabajar, ya estar ahí, tener una plaza y demás. Y bueno, comentó algunos partidos masculinos de vez en cuando.
y ahora pues el sueño grandísimo de que fútbol femenino en Teletica y estar ahí de comentarista. Me encanta, la verdad, me encanta. ¿Cómo fue ese primer día? Mónica, IFB, ponete, ya la cápsula para poder narrar. Un montón de lenguaje técnico que no conocía, y con Canal 13 la primera transmisión era domingo, pero a mí me habían llamado como el martes, que si me interesaba, que aquí y allá. Y yo dije sí, y me dicen, bueno, llegue el viernes que vamos a hacer una práctica. Y yo como el viernes, sí, arrancamos el domingo. Y bueno, vamos, o sea, como todo en la vida, a veces las oportunidades no llegan 2 veces, entonces creo que cuando llegan hay que aprovecharlas. ¿Qué comentarios ha tenido sobre eso? ¿Sobre qué? Sobre estar comentando. O sea, los comentarios de todo, porque aquí encontrás desde mujeres que se sienten muy bien representadas, que me felicitan, desde hombres que me dicen que, pues, que les encanta escucharme hablar y demás, hasta hombres que en redes sociales te ponen que vayas a cocinar, a cuidar a los niños, porque todavía hay muchísimo machismo, que les molesta que tal vez una mujer le hable de fútbol. Cuando estuve trabajando en Zona Técnica, que era un programa que cuando lo daban en Teletica, pues tenía bastante alcance y pues siempre habían habido grandes panelistas. Cuando me llama don Víctor Acuña a decirme que fuera parte de, bueno, yo obviamente le dije que sí, porque a mí me gustan los retos, pero sí, ahí pues, está uno más expuesto y pues de todo tipo de comentarios, pero en general, pues mucha felicitación y sí muchas mujeres que se sienten muy bien representadas y que me dicen gracias, porque además de que yo tal vez como también esto trabajo en educación, me gusta mucho tratar de explicar y no solo simplemente tirar por tirar y ser muy respetuosa también, porque bueno, vos fuiste jugador, yo fui jugadora y sé que los jugadores no se equivocan con culpa, y al final de cuentas cuando uno emite un criterio tiene que hacerlo con respeto y no para destruir a nadie, ¿verdad? Sino que con respeto y siendo bastante objetivo y pues con razones de peso. Y te preguntaba esto, y esta sección me encanta, porque en Argentina, en Conmebol, en Sudamérica, precisamente en el país como tal, hace poco, en este 2020, debutó la primer comentarista mujer en un país como Argentina, que en los 70, el 80 era prácticamente el estereotipo, estaba cerrado a los hombres, no había, y bueno, ahora para el partido Argentina-Ecuador comentó la primera mujer, y la verdad que fue grato verla ahí, porque aparte con muchos principios, el dialecto fue muy bueno, la parte de comunicación fue buena. ¿Te ves comentando un mundial con la selección? No, me encantaría, mira, y vos comenzaste la entrevista diciendo que desayuno, almuerzo y ceno fútbol. En mi casa se desayuna, se almuerza, se cena fútbol. Tuve la bendición de casarme con una persona que admiro. Y está vinculada. Que está metidísimo también en el fútbol. Creo que bueno, Dios nos hizo, nos juntamos, y pues ahí nos apoyamos mutuamente. Y que también él, como hombre, siempre me ha dado mi lugar. Claro. Él como hombre siempre, bueno, primero que se siente orgulloso de mí, y que en el trabajo, en la empresa que tenemos, Football Consultants, que muchas veces vienen scouts, vienen visores, vienen gerentes deportivos de distintos clubes aquí, él es el primero que me presenta y que le gusta que yo me siente a conversar, y entonces pues de ahí he aprendido muchísimo. Además, por la naturaleza de nuestro trabajo también converso mucho con los futbolistas, sobre todo con los futbolistas jóvenes, paso viendo a los jóvenes, cuando llegan a primera división ya los conozco, o sea, ya sé las características que tienen, entonces, pues sí, digamos, es algo que hago, que tengo muchísimas, sí me siento como con el conocimiento y la seguridad para poder desenvolverme de buena manera, porque tal vez es de las cosas que más hacen en la vida, ¿verdad? Entonces esos... cuando son programas muy distintos, y vos lo tenés que saber, estar en un programa, comentar, digamos en un programa que comentar un partido, que es la chispa de decir la jugada y tal, y cuando tenés que compartir comentarios con otro comentarista, todavía tenés que estar más vivo, porque tal vez dijo lo que vos ibas a decir, y entonces tenés que señalar otra cosa, pero sí intento de que mis comentarios durante los partidos enriquezcan más, no sea repetir lo que ya pasó, sino que enriquezcan y también eduquen un poco, al televidente de lo que tal vez, y me gusta mucho comentar cuando estoy en el estadio, que tal vez no se ve en la tele, pero uno ve ese movimiento y las cosas tácticas, y pues enriquecer un poco y aportar a la transmisión. Me enteré de algo en la mañana, pero todavía no lo quiero oficializar ni nada de eso. Bueno, seguramente que será
algo ahí que anduvo entre pasillos ahí donde estaba moviéndome. Mónica Malabasi de T. No, qué va. ¿No? Me encantaría, la verdad me encantaría. En este momento de la vida estoy en otra etapa. ¿Pero tenés la licencia? No tengo licencia. Okay. No tengo licencia. Me encantaría en algún momento, sí, y a veces, de hecho ayer me hicieron la pregunta si me gustaría ser DT de básquet. En baloncesto soy distribuidora y muchas veces durante el partido le digo, coach, présteme la tabla para dibujar una jugada, para explicarle a algunos compañeros. A mí me hablaron de fútbol. De DT. No, todavía no he sacado la licencia. Sí es algo que me gusta mucho, y me gustaría en algún momento de la vida sacar las licencias, pero ya ves, con todo lo que hago, claro, porque trabajo aquí en la escuela Madita, ese es mi trabajo a tiempo completo, estoy con la televisión, con nuestra empresa familiar de Football Consultants. Entonces en algún momento, tal vez cuando el pequeñín esté un poquito más grande y ya logre sí, pues destinar un poquito, sí es algo que me gusta mucho. Te tienen porque en me carpeta, encanta. yo sé que te tienen en carpeta. Hay un equipo ahí que ya van a dar poco tiempo al que está ahí, pero bueno. No, yo estudié gestión deportiva y esa parte de la gestión realmente me realiza, me apasiona muchísimo. Todo lo que tenga que ver con deporte me apasiona. Vamos a pasar, ya para ir concluyendo y agradeciéndote, al momento más lindo que me parece que puede tener una mujer, que puede tener una persona, que puede tener una familia, que es la llegada de tu hijo. Contame un poquito. Yo sé que esta parte siempre emociona a muchas personas porque, a ver, como uno se crió, a veces quiere criar a sus hijos. Totalmente, totalmente. Y desde mi embarazo, bueno, Teo andaba en canchas desde que estaba De hecho, te voy a contar una anécdota. Yo jugué la última final de primera división que jugué, de baloncesto, estaba embarazada y no sabía. Una semana después de la final quedamos campeonas y una semana después me enteré que estaba embarazada. Entonces, desde entonces Teo anda escuchando balones en canchas. Cuando estuve embarazada estábamos luchando el no descenso con nuestro equipo de segunda división y entonces, pero desde el día uno, ser mamá te cambia. O sea, hay veces que gente me pregunta, ¿y qué cambió en tu vida? O sea, no es que hay cambios en mi vida, es que mi vida cambió. Todo, desde físicamente, el estilo de vida, la rutina, o sea, es que todo cambia. Y al final de cuentas, sí, aunque tiene cosas difíciles ser mamá, y grandes miedos que uno pasa, y llegas a asumir algo para lo cual uno nunca se siente preparado. Yo cuando quedé embarazada, yo estaba muy contenta, pero no me sentía, siempre tenía ese miedo, lo iré a poder hacer bien. Claro. Porque mi mamá es una super mamá, y yo a veces digo, ¿cómo hace? Y Dios a uno claro, y el instinto materno, y siempre le pone a uno, le da esa sapiencia para poder actuar en el momento y tener esa conexión. Teo es la luz de mis ojos ahora. Estamos muy contentos realmente con él y sí, llegó a cambiarlo todo, cuando en la vida hubiera pensado yo que iba a decirle no a una selección nacional, pero es que ya las prioridades son otras, es nuestra razón de ser y ya mi primer objetivo en la vida es verlo al feliz, verlo realizado. De paso le encanta el fútbol, bueno. Ya tiene año y 5 meses, va a cumplir año y 5 meses y patea, anda atrás del balón siempre. Eso es un plus, ¿verdad? Mientras él sea feliz, o sea, en lo que él lo haga feliz, yo lo voy a apoyar. Pero bueno, yo creo que también ha estado tan vinculado a todo esto, ¿verdad? Que era por default casi que le iba a gustar. Pero sí, ser mamá es la bendición más grande y el regalo más grande que puede recibir una mujer. Bueno, Mónica, te quiero agradecer profundamente el tiempo que hayas sacado para conversar con nosotros, para dar un mensaje muy sano, un mensaje de empoderamiento, un mensaje de poder saltar cualquier obstáculo, y creo que lo has conseguido durante toda tu vida, así que te quiero agradecer. No, gracias a vos, Pablo, un honor, una persona que admiro montones y que de verdad también sé que sos un ejemplo para muchos. Muchísimas gracias por el espacio y el honor es mío. Bueno, gracias a todos ustedes, saludos, recuerden seguir viéndonos y estar en constante movimiento con Móvil. Hasta la próxima.